también desde la perspectiva de cómo vamos a comunicarnos o cómo nos vamos a tener esa interacción entre todo el equipo multidisciplinario. Difícil, sí, porque siempre es la pregunta prácticamente del millón. ¿Por qué somos tan complicados desde la perspectiva de simplemente de ser personas? Yo creo que viene desde el contexto, desde la parte de valores y principios que tenemos dentro del contexto de la familia, y ese es uno de las grandes situaciones. Si bien desde que somos, desde la parte de la niñez, de los 0 a 5 años, no hemos tenido esa parte de ser proactivos, tener iniciativa, ¿sí? En la proyección, cuando somos adultos, prácticamente vamos a tener o seguridad o inseguridad. Y aquí viene, esa es la parte de la incógnita de ver por qué a veces somos tan complicados tener esta parte de las relaciones humanas entre inclusive las propias colegas. Ya no digamos desde la perspectiva de ver inclusive la parte de esa sinergia y empatía, desde tener la comunicación asertiva con el paciente, con la familia, con los estudiantes en etapa de formación de cualquier disciplina dentro del área de la salud, o ser parte de ese equipo colaborativo multidisciplinario. Hay varios factores condicionantes que yo lo mencionaría en su momento, que hay son limitantes, pero también lo veo desde la perspectiva, y tenemos que hablar también desde la parte de la gestión administrativa. Es un área de oportunidad donde precisamente las relaciones interpersonales no se pueden llevar a cabo si efectivamente primero no estamos bien nosotros como persona y nuestra trayectoria en cuestión vivencial de valores y principios. Y es aquí donde las relaciones humanas precisamente parten, que esto es fundamental para el área laboral. De alguna manera, si nosotros tuviéramos esa vocación de servicio, ese gusto y amor por lo que nos gusta, que en el caso específico de enfermería es el cuidado de la salud, pues realmente eso desempeñaría que tuviéramos un alto rendimiento en el quehacer profesional. Sin embargo, cuando no hay esto y hay un factor condicional afectivo, emocional, psicológico, de salud, pues lógicamente el desempeño y la eficacia no se lleva a cabo esta parte de unas buenas relaciones humanas dentro de las instituciones. Y máxime que nosotros somos, dentro de este contexto, educadores de la salud, desde el punto de vista que interactuamos en esa relación interpersonal con la familia directamente con el paciente. No nada más es eso. Otra de las grandes situaciones que tenemos como limitantes, podemos ir viendo y visualizando que en su momento no podemos ir viendo qué tanto nosotras mismas ponemos limitantes. Existen factores condicionantes, que ese es otro de las grandes situaciones, porque cuando uno como persona o desde el punto de vista profesional no estamos bien en el contexto del hogar, la familia, en cuestión de pareja, ¿sí? Esa parte de sentimientos, pensamientos y deseos realmente es una de las grandes limitantes cuando llegamos a las áreas laborales en los hospitales, ya sea de primero, segundo o tercer nivel. Es mentira, y esa es una de las grandes falacias que a veces decimos desde el punto de vista jerárquico de la gestión administrativa, es que llegando al hospital de la puerta para adentro es otra situación. Eso no es cierto. Hemos tenido experiencias donde a veces los alumnos en etapa de formación a veces nos dicen, es que la enfermera tuve una mala experiencia. En mi práctica clínica resulta que la enfermera me llamó la atención porque me decía que para ser enfermera no tengo por qué llorar. Imagínense la gravedad de la situación cuando nosotros, desde el punto de vista emotivo, prohibimos que tengamos sentimientos. Sí es cierto que tenemos que tener una madurez profesional precisamente para ayudar en un evento crítico donde se me está muriendo el paciente y termina falleciendo, tengo que tener la madurez profesional para esa toma de decisiones del evento que se suscitó y la atención en su momento y el estrés que se vivió para poder salvar una vida.
Pero eso no nos exime que no tengamos sentimientos y que después que tengamos que atender, y máxime si es un niño que yo reflejo que pudiera haber sido mi hijo, mi sobrino, mi hermano, mi padre, mi abuelo, pues realmente en su momento tenemos ese sentimiento inclusive de desahogo. Y esa es una de las cosas que en su momento la parte de relaciones humanas tiene que ver mucho eso, porque es entablar esa relación con aquel humano que en su momento nos escucha y que nosotros también lo podemos escuchar, ¿sí? Una de las definiciones o conceptuaciones que nos da, por ejemplo, Alejandro López Flores, nos hace esta referencia que esta relación humana tiene que haber cualquier interacción mínima con dos personas o más, y ya sea de forma directa o indirecta, porque no nada más es la cuestión comunicativa verbal, sino también los ademanes, la gesticulación. Un fenómeno que sigue sucediendo porque también tenemos que ver y a veces tenemos que ventilar las cosas que en lo que estamos fallando como profesionales de la enfermería en este punto de relaciones humanas es que a veces somos muy incongruentes en lo que hacemos y decimos. Decimos que estamos haciendo las cosas bien cuando mi semblante, mis ademanes dicen todo lo contrario porque soy una enfermera fragmentada, ¿sí? Y es muy diferente una enfermera fragmentada que sigue viviendo en la parte del pasado, donde no se actualiza, donde no me gusta interactuar, donde me gusta aislarme de los demás, y ese es parte del temperamento e inclusive de su carácter, que eso vamos a tocar un poquito más adelante. Porque es una de las cosas que yo siempre he comentado y se los digo en su momento a las colegas y a los chicos que están en etapa de formación. La futura enfermera y la enfermera de hoy tiene que tener habilidades de relaciones públicas, tiene que tener habilidades de mercadotecnia, tiene que tener habilidades inclusive de leyes, donde precisamente ese bagaje de conocimientos le permita tener esas relaciones interpersonales y esas relaciones humanas para la toma de decisiones y en su momento en cualquier situación de crisis. Y esa es una característica que por desgracia, y yo he tenido la experiencia a veces en algunas situaciones que nos toca interactuar con otras disciplinas que no sean de la salud, a veces nos dicen que somos muy aburridas porque nunca hablamos de otro tema más que los problemas y la crítica destructiva de lo que en medio donde estamos. Y esa es otra de las cosas que precisamente esa parte cultural no nos permite, o la propia enfermera ha tenido esa limitación y no ves un poquito más allá de un panorama más abierto. Jesús Suárez, por ejemplo, nos define las relaciones humanas como esa interacción entre personas que lleva intrínseco un elemento fundamental. Y esa es la parte de aceptarnos, empezando por nosotros mismos, qué cualidades tenemos, qué características que tenemos, qué defectos tenemos, para que en su momento podamos inclusive modificarlo. Si bien sé que no lo voy a poder quitar, pero sí lo puedo modificar para bien y sobre todo para bien de la propia persona. Y si yo estoy bien dentro de esa parte, pues entonces puedo interactuar y tener esa relación humana con los demás que estén dentro de nuestro alrededor. Y esa es una de las cosas que en su momento tendríamos que estar trabajando. En las áreas laborales siempre decimos que nos falta motivación, que la parte gubernamental de las estructuras, ya sea primero o segundo nivel, no se olvida de su personal, pero también a veces no vemos del otro lado de la moneda. No vemos qué es lo que ha hecho, ¿sí? Y aquí yo siempre hago esta analogía. Aquí estamos como los hijos. Si los hijos no entregan resultados, nosotros como papás, pues no vamos a motivar ni vamos a dar de más. Y aquí primero tenemos que entregar resultados para poder en su momento poder exigir. A veces da tristeza cuando llegamos a los hospitales y nos dicen, es que somos las plantitas olvidadas del hospital. Yo creo que no es el hecho de que sean las plantitas olvidadas del hospital, sino la propia enfermera ha hecho que ese fenómeno en el ámbito laboral también se dé. ¿Por qué? Porque no es proactiva, porque no tiene iniciativa, porque no da el plus en su momento, y las pocas que lo dan pues son destrozadas desgraciadamente por la propia colega enfermera. No tenemos esa parte de ser competitivas en el buen sentido de la palabra. Somos competitivas, pero con el afán de pisotear o hacer a un lado a las demás colegas.
Es una de las grandes situaciones que dentro de estas relaciones humanas del profesional de enfermería, a mí me da mucha tristeza cuando tengo alumnas de maestría o especialidad y dicen, tengo que venirme escondidas para que mi institución y mi jefa no sepa que yo me estoy preparando. Porque si sabe que me estoy preparando, en automático me bloquean o me cambian de turno para que no tenga la oportunidad de venir a prepararme a estudiar. Entonces, esa parte de paradigmas que tenemos que ir trabajando en que precisamente no sigan existiendo. La gran tristeza en esa parte de las relaciones humanas es que la gran mayoría, y sobre todo, y lo digo con mucho respeto, en instituciones del sector público siguen viviendo en el pasado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si en su momento estamos actualizando algo de lo poco, mucho que nos ha llegado en las instituciones, siempre el personal menciona con mayor antigüedad, es que antes nos funcionaba así, sí, pero eso era en el ayer. A través del tiempo y la transición las cosas han cambiado. El paciente aparentemente es el mismo con la misma patología, pero con diferentes complicaciones, diferentes situaciones, ¿sí? Y es ahí donde vamos. ¿Qué son las relaciones humanas? Son esos vínculos que se generan entre las personas y que con el tiempo y la amistad, porque hay una gran trayectoria que tenemos de alguna manera dentro de las instituciones de salud, que el primer trabajo a veces se quedan de por vida y de ese mismo trabajo se terminan jubilando. Bueno o malo, no lo sé. Yo pienso desde el punto de vista cuando somos jóvenes, y es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que tener esa experiencia dentro de la edad productiva que somos jóvenes, tener la experiencia que mínimo cada 2 años tengamos que estar trabajando en diferentes escenarios para poder tener la experiencia y tener una mente abierta y una experiencia en cuestión de panorama diferente. Pero cuando yo entro a un solo panorama y ahí me quedo 30, 35, 40 años, no conocí lo demás, lo escucho porque veo conferencias, porque asisto a congresos, porque inclusive interactúo en algún evento con otras colegas de otras instituciones, pero no tengo la experiencia de yo saber qué escenario o qué relación interpersonal y experiencia laboral se tiene en otro. También pueden ser esas interacciones espontáneas o vínculos permanentes que se tienen precisamente de acuerdo al ámbito laboral y experiencias dentro de la parte del novato y el experto. Todas esas habilidades interpersonales, como es la comunicación verbal y no verbal, la empatía y la capacidad de escuchar a otros, que aquí es uno de los grandes talones de Aquiles. A veces no tenemos la capacidad de escuchar a otros y esa es una limitante que tenemos. Que nosotros tengamos la razón y dependiendo del escenario, hoy en día el paciente ya no es tan ignorante. Pensábamos que en su momento a veces nosotros 100% tenemos la razón y hoy en día con las herramientas tecnológicas por aquí nos están preguntando algo, ¿qué me está poniendo? Ah, pues le estoy poniendo un antibiótico. ¿Qué antibiótico? Y en automático están viendo cuáles son los efectos colaterales, si está bien lo que les están poniendo, lo están revisando por internet. Parte de eso nos está rebasando y esa es una de las grandes situaciones que en su momento ahorita con esta pandemia nos vimos forzadas a entrar inclusive al exceso del uso de las herramientas digitales. Si no es desde dentro de la parte de la capacitación de la propia enfermera, sí nos vimos obligadas, sobre todo las que somos mamás y tenemos hijos, porque tenemos que conectarnos para que tomen clase los hijos. Entonces, esa parte de las relaciones humanas, si no nos gustaba hablar en público, ahora lo tenemos que hablar inclusive en forma habitual. Entonces, esta parte, pues lógicamente estos factores determinan todos los comportamientos necesarios para garantizar relaciones humanas dentro de lo que debe de ser. Si bien sabemos que dentro de la cultura mexicana de por sí, dentro de los rubros de salud somos más curativos que preventivos, no hay la cultura de la salud en su momento, pues prácticamente dentro de estas relaciones humanas, dentro del personal de enfermería, se ha visto a veces compleja y difícil cada día. A veces dicen porque la mayoría somos mujeres, yo creo que no nada más es porque seamos mujeres, sino que existen varios factores condicionantes y que en su momento no hemos aprendido a trabajar y a compartir de una forma colegiada
pues todas las partes de las fortalezas que tiene cada quien con su característica profesional. Una persona que se rodea dentro de un ambiente de respeto, tolerancia, honestidad y paz, pues lógicamente podrá desarrollar mejores cualidades de su personalidad. Y aquí depende, porque más adelante voy a tocar, y bien lo marca la parte de la psicología, la parte de los enneagramas, en lo cual hasta ahorita se han visualizado 9 tipos de personalidades que puede tener una persona o en su momento adaptar de acuerdo al escenario una u otra en su momento. Y depende también del tipo de temperamento y depende también del carácter, que ya es algo genético que a través del curso y desde que está en la etapa de la niñez, pues se puede ir moldeando. Si al niño desde la etapa de la niñez le damos esa facilidad de lenguaje en cuestión de relaciones humanas, pero si lo aislamos y hoy en día, que es uno de los grandes errores, con tal de que esté quieto, le damos una tablet, una celular y ahí quédate sentado y sedentario, ¿no? No interactúa, no tiene esa parte. Y mucho que hemos escuchado de los jóvenes que dicen, es que tengo más de 1560 amigos. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En Facebook? Pues sí, son amigos, pero virtuales. ¿Dónde está la parte afectiva de interactuar, de discutir, de